Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Antes de que los estadounidenses aterrizaran en la Luna por primera vez, la mayoría de la población no apoyaba la idea de un alunizaje y pensaba que el gobierno estaba gastando demasiado dinero en el espacio. Encuestas de la época mostraban dudas sobre el costo frente a problemas internos, aunque el interés aumentó conforme avanzaba el programa NASA. Tras el éxito del Apolo 11 en 1969, la percepción pública cambió y el logro fue visto como un hito histórico. Los colores rojo, blanco y azul del poste de barbero son el legado de una era en la que la gente acudía a los barberos no solo para cortarse el cabello o afeitarse, sino también para sangrías y otros procedimientos médicos. Los barberos cortaban el cabello, realizaban sangrías, extraían dientes e incluso entablillaban huesos rotos. La zarigüeya es conocida por hacerse la muerta cuando está en peligro o asustada. La reacción es en realidad involuntaria, ya que el animal entra en un estado comatoso como mecanismo de defensa. Cuando lo que causó el miedo se ha ido, se despiertan de nuevo. Investigadores de la Universidad de Queensland y la Universidad de Monash han descubierto que la proteína en el veneno de la araña de tela de embudo puede proteger el cerebro de lesiones tras sufrir un derrame cerebral. Recrearon el veneno en un laboratorio y descubrieron que la proteína bloqueaba los canales iónicos detectores de ácido en el cerebro, lo cual es uno de los factores clave que causan daño cerebral después de un derrame. Una pareja de Cardiff, Gales, Martin Shervington y Eliza Evans, se casó en realidad virtual en mayo de 2017. La boda tuvo lugar en un club nocturno virtual llamado The Spire. Invitaron a 150 de sus amigos y familiares, muchos de los cuales no habrían podido asistir a una boda real en Cardiff. Se casaron en una red social de realidad virtual llamada AltSpace VR. Hay 4 presidentes que cumplieron sus mandatos completos como presidentes de los Estados Unidos, sin un vicepresidente: John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson y Chester A. Arthur. Todos asumieron la presidencia tras la muerte del titular y, en esa época, la Constitución no contemplaba un mecanismo para reemplazar al vicepresidente vacante. Esta situación cambió con la 25ª enmienda en 1967, que permitió nombrar un sustituto y evitar que el cargo quedara vacío durante años. Aunque los hipopótamos son animales principalmente herbívoros, en raras ocasiones se han documentado comportamientos inusuales en los que pueden alimentarse de restos de otros animales, incluso de su misma especie. Este tipo de conducta no es común y suele estar asociado a condiciones excepcionales como estrés o escasez de recursos. La Vía Láctea se llama así por su apariencia. Los antiguos romanos la llamaban Vía Láctea, que significa camino de leche, debido a la banda lechosa en su borde que está hecha de millones de estrellas que brillan con una intensidad increíble. Esa franja luminosa es en realidad la vista de nuestro propio disco galáctico desde dentro, donde se concentran polvo y gas interestelar. A simple vista, en cielos muy oscuros, puede apreciarse como una nube difusa que cruza el firmamento. Japón tiene braille en sus latas de cerveza que indica la palabra alcohol, y a veces incluso el nombre del fabricante. Este sistema se incorporó para ayudar a personas con discapacidad visual a distinguir bebidas alcohólicas de otras similares como refrescos. Suele aparecer en la parte superior de la lata, cerca de la tapa, y se ha extendido como una medida de accesibilidad en varios productos del país. El nombre de pila del 18º presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant, era en realidad Hiram Ulysses Grant. Su inicial intermedia S no significaba nada, y fue el resultado de un error del congresista de Ohio Thomas Hammer, quien accidentalmente escribió su nombre como Ulysses S. Grant cuando fue nominado para asistir a West Point. Las hienas manchadas hembra, que son significativamente más grandes que sus contrapartes masculinas y son las más dominantes de la especie, no tienen vagina. En su lugar, tienen un tipo de pseudopene. Este órgano, llamado clítoris alargado, también se usa para orinar, aparearse y dar a luz, lo que hace el parto especialmente difícil y riesgoso. Su desarrollo está ligado a altos niveles de andrógenos, asociados con su comportamiento dominante dentro del grupo. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá utiliza actualmente tecnología avanzada de reconocimiento facial en varios aeropuertos internacionales del país. Este sistema compara en tiempo real las imágenes de los viajeros con bases de datos oficiales y listas de vigilancia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza, agilizar los procesos de ingreso y detectar a personas buscadas por las autoridades. Algunas ranas vomitan sus estómagos completos cuando han comido algo extremadamente desagradable, como un insecto venenoso. Todo el estómago es expulsado al revés, provocando que el insecto ofensivo caiga. Si este no cae por completo,
La rana estira sus extremidades delanteras y acaricia el revestimiento invertido de su estómago para limpiarlo manualmente. El calamar fresa es un calamar de aguas profundas que parece una fresa y tiene ojos desiguales. Posee un ojo grande de color claro que apunta hacia arriba y un ojo más pequeño y oscuro que apunta hacia abajo. Un ojo evolucionó para buscar depredadores y el otro evolucionó para buscar presas. El avestruz es el animal más rápido de la Tierra que se desplaza sobre dos patas. Estos animales no voladores son capaces de correr a una velocidad de 64 km por hora por periodos breves, como cuando escapan de un depredador, y a 48 km por hora si necesitan viajar largas distancias. Un estudio dirigido por el Dr. Martin Neffler encontró que, por año, la población mundial de arañas consume de 400 millones a 800 millones de toneladas de presas, principalmente insectos. Consumen aproximadamente la misma cantidad de presas que los humanos consumen en carne y pescado anualmente. Las máscaras de oxígeno en los aviones no están conectadas a un tanque de oxígeno. En su lugar, utilizan una reacción química para generarlo en el momento. Dentro del compartimento hay generadores que, al activarse, producen oxígeno a partir de compuestos sólidos mediante calor, lo que permite un suministro inmediato sin depender de depósitos presurizados. Este sistema está diseñado para funcionar durante varios minutos, tiempo suficiente para que el avión descienda a una altitud segura donde se pueda respirar con normalidad. El Sky Slide es un tobogán hecho de vidrio en el exterior de la plataforma de observación de Sky Space LA, el rascacielos emblemático de Los Ángeles. El tobogán tiene casi 14 metros de largo, está a 305 metros sobre el suelo, y transporta a las personas del piso 70 al 69. Dado que no pueden sudar, las cigüeñas maderas y los buitres a menudo orinan sobre sus propias patas para mantenerse frescos. Este comportamiento se llama urohidrosis y ayuda a bajar la temperatura cuando el líquido se evapora. Además, los desechos contienen compuestos que también pueden reducir bacterias en las patas, algo útil porque suelen posarse en zonas cálidas o sobre restos orgánicos. En el Reino Unido, a las personas mayores de 50 años con diabetes, se les otorgan medallas por su valentía y perseverancia al vivir con la enfermedad. La Diabetes UK entrega distinciones conocidas como medallas de largo servicio, que reconocen a quienes han vivido con la condición durante décadas, no solo a partir de cierta edad. Algunas se conceden tras 50 o incluso 60 años desde el diagnóstico, como una forma de destacar avances en el tratamiento y la resiliencia de los pacientes. Los fabricantes de la salsa picante Sriracha, Hui Fong Foods, eligieron un tapón verde para su botella con el fin de representar el tallo de un chile fresco. La botella también incluye un gallo en honor al año de nacimiento de su fundador, David Tran, según el calendario chino. A diferencia de otras marcas, la empresa casi no invierte en publicidad y su popularidad creció por recomendación, incluso con escasez temporal en algunos mercados. El sistema ferroviario de los Países Bajos ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad, operando prácticamente todos sus trenes eléctricos con energía generada por el viento. Este logro se apoya en acuerdos con proveedores de energía renovable y en una amplia red de parques eólicos, lo que ha permitido reducir significativamente las emisiones asociadas al transporte ferroviario y posicionar al país como un referente en movilidad limpia. Los orangutanes construyen un nido completamente nuevo para dormir cada noche. Cada uno está a 11 o 12 metros del suelo y está hecho de hojas, ramas y palos. Los nidos tienen que ser resistentes, ya que el orangután promedio pesa 38 kilogramos. Aún así, los animales rara vez reutilizan o incluso mejoran uno viejo, optando en cambio por empezar de cero. 20 gramos de nueces al día pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas de las personas en casi un 30%, su riesgo de muerte prematura en un 22% y su riesgo de cáncer en un 15%. Estos beneficios se asocian a su contenido de grasas saludables, fibra y antioxidantes. Estudios poblacionales también han relacionado su consumo regular con menor inflamación y mejor control del colesterol, especialmente cuando sustituyen snacks ultraprocesados en la dieta diaria. Hay un templo llamado Wat Sam Phran en Tailandia, que tiene un dragón gigante envuelto alrededor del exterior del edificio, el cual tiene aproximadamente 17 pisos de altura. En el suelo también hay varias esculturas de animales, como un elefante, un conejo, delfines y otro edificio grande con forma de tortuga. Según un estudio realizado por científicos de la Universidad de Wyoming en Laramie, los abejorros pueden volar más alto que el monte Everest. Los investigadores colocaron a las abejas en una cámara de vuelo de plexiglas y usaron una bomba manual para extraer todo el aire de la cámara para crear las presiones de aire reducidas que las abejas enfrentarían a grandes altitudes. El plexiglas se rompió antes de que el abejorro dejara de volar.
El eslogan de Nike, Just Do It, fue inspirado en realidad por las últimas palabras del asesino Gary Gilmore. Sus últimas palabras antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento fueron Let's do it. El ejecutivo de publicidad Dan Whedon lo alteró y se lo propuso a Nike, quienes terminaron convirtiendo Just Do It en su eslogan icónico. Según un estudio publicado en la revista de adicciones en 2008, aproximadamente el 76% de los adultos experimentan algún tipo de resaca después de beber. La adicción ha recogido investigaciones que señalan que factores como la deshidratación, los compuestos llamados congéneres y la falta de sueño influyen en su intensidad. Aún así, hay personas con menor sensibilidad que reportan pocos síntomas incluso tras consumir cantidades similares de alcohol. Investigadores del Instituto Politécnico de Worcester están desarrollando un método para utilizar la red vascular de las hojas de espinaca para suministrar sangre, oxígeno y nutrientes con el fin de cultivar tejido humano. Esperan que en el futuro esto sirva para tratar tejido dañado en el corazón humano. Cuando los alces están en época de apareamiento, emiten un sonido de brama chillón que suena exactamente igual que los espectros del anillo de El Señor de los Anillos. Este llamado, conocido como bramido, sirve para atraer a las hembras y advertir a otros machos, y puede escucharse a grandes distancias en bosques y zonas abiertas. En la película El Señor de los Anillos, los diseñadores de sonido mezclaron voces humanas con efectos animales para crear esos gritos, lo que explica por qué resulta tan inquietantemente similar en la vida real. El juego de damas chinas no fue inventado en China y de hecho no tiene conexión con ningún país de Asia en absoluto. El juego de canicas en forma de estrella se originó en Alemania en 1892 y solo se conoció como damas chinas cuando llegó a los Estados Unidos y las empresas quisieron aprovechar la popularidad de las importaciones orientales. Desde 2002, se requiere que todos los autos tengan una palanca de apertura del maletero que brilla en la oscuridad, la cual abre el maletero desde el interior en caso de una emergencia. Esta medida fue impulsada por normas de seguridad en Estados Unidos, tras varios casos en los que personas quedaron atrapadas. El mecanismo suele ser fosforescente para localizarlo fácilmente en la oscuridad, y se convirtió en un estándar obligatorio en vehículos nuevos vendidos en ese mercado. La monja de 86 años, Madonna Buder, se ganó el apodo de la monja de hierro debido a su asombrosa resistencia. Ha completado más de 40 carreras de Ironman, las cuales consisten en un recorrido en bicicleta de 180 kilómetros, 3.9 kilómetros de natación y una carrera de 42.2 kilómetros. Fue la competidora de triatlón Ironman de mayor edad. Las llamas y alpacas macho pueden sufrir de algo llamado síndrome del macho berserker. Los dueños de repente encuentran a sus animales arremetiendo salvajemente contra ellos por detrás, o levantándose sobre sus patas traseras gritando, escupiendo y mordiendo. Es causado por el exceso de manipulación por parte de los humanos, lo que hace que la alpaca o la llama comiencen a ver al humano como un rival. El Aeropuerto Internacional de Gibraltar atraviesa la avenida Winston Churchill, la carretera más transitada de Gibraltar. Esto es necesario porque toda la península tiene solo 6.8 kilómetros cuadrados de extensión. Cada vez que un avión despega o aterriza, se bajan las barreras para bloquear el tráfico y los automovilistas se sientan a esperar a que el avión pase. Los mayas y otros pueblos antiguos del sur de América del Norte acudían a dentistas para embellecer sus dientes con muescas, ranuras y piedras semipreciosas como el jade. Estas incrustaciones se fijaban con adhesivos naturales a base de resinas y minerales, y en muchos casos se realizaban sin dañar la pulpa del diente. Los diseños podían indicar estatus social o pertenencia a ciertos grupos, y se han encontrado ejemplos con siglos de antigüedad en muy buen estado. Existe realmente una araña vegetariana, la vaguera kiplingui, que se encuentra en el sureste de México y el noroeste de Costa Rica. Vive en acacias y se alimenta principalmente de los cuerpos nutritivos que producen estas plantas, algo muy raro entre las arañas. Aún así, de forma ocasional consume pequeños insectos o néctar. Su comportamiento también incluye evitar a las hormigas protectoras del árbol, lo que la convierte en un ejemplo curioso de adaptación y estrategia. Según una encuesta publicada por TravelZoo, el 64% de los estadounidenses confiesan orinar en la piscina o el océano mientras están de vacaciones. Aunque suele verse como algo inofensivo, en piscinas el cloro puede reaccionar con la orina y formar compuestos irritantes para ojos y piel. En el mar el impacto es mínimo por la dilución, pero en espacios cerrados o concurridos el efecto se vuelve más notable. El aeropuerto de Barra en Escocia es el único aeropuerto del mundo donde los vuelos programados despegan y aterrizan en una playa. Las pistas están marcadas directamente sobre la arena y solo se utilizan durante la marea baja, ya que el mar las cubre por completo cuando sube.
El aeropuerto de Barra opera vuelos regulares de corta distancia y ajusta sus horarios según las mareas, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más inusuales del mundo. Las hormigas guerreras en las selvas de Centroamérica y Sudamérica han sido documentadas construyendo puentes vivientes uniendo sus cuerpos para superar brechas y crear atajos en la selva tropical. Pueden mantener ese puente incluso mientras cruzan grandes números, debido a su capacidad de cargar 20 veces su propio peso corporal. La cuenca del Amazonas alberga más de 2.500 especies de peces. Es la mayor diversidad de agua dulce del planeta, con nuevas especies descritas cada año en sus ríos y afluentes. Entre ellas hay desde diminutos peces transparentes hasta gigantes como el arapaima, uno de los más grandes del mundo. La complejidad de sus hábitats, con zonas inundables y aguas de distintos tipos, favorece esta enorme variedad biológica. En Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Islandia y Nueva Zelanda, los oficiales de policía están desarmados cuando están de patrulla. Solo están equipados con armas bajo circunstancias especiales. Esta práctica está arraigada en la tradición y en la creencia de que armar a la policía con pistolas causa más violencia de la que previene. De los 24 hombres que viajaron a la Luna en las misiones Apolo 8 y del Apolo 10 al 17, 20 eran Boy Scouts. Esto incluye a 11 de los 12 hombres que caminaron sobre la Luna y a los 3 miembros de la tripulación del Apolo 13. Las pinzas de los cangrejos tienen músculos muy fuertes. Pueden producir una fuerza de pellizco de hasta 27 kilogramos. En especies como el cangrejo de coco, esa presión es suficiente para romper cáscaras duras e incluso objetos pequeños. Estas pinzas no solo sirven para alimentarse, también se usan en defensa y en combates entre individuos, donde el tamaño y la fuerza pueden determinar el dominio dentro de su entorno. Hay una cueva en Australia llamada Cave, Yeah, Right, That's It. El nombre surgió de forma informal cuando exploradores, sin ponerse de acuerdo, terminaron aceptando esa frase como designación provisional, que con el tiempo quedó registrada. Australia cuenta con miles de sistemas de cuevas, muchos aún poco estudiados, y es común que algunas reciban nombres inusuales basados en anécdotas del momento. El Sky Lodge Adventure Suites, ubicado en el Valle Sagrado de Perú, ofrece la oportunidad única en la vida de dormir en una cápsula de dormitorio colgante completamente transparente a más de 305 metros sobre el suelo del valle. Las cápsulas miden 7.3 metros de largo y 2.4 metros de alto y ancho, y cuentan con 4 camas, un área de comedor y un baño. El 24 de marzo de 2001, en un juego de entrenamiento de primavera entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco, Randy Johnson golpeó a una paloma mientras lanzaba, haciendo que el ave explotara en el aire. En la odontología de 1800, se tomaban dientes de soldados muertos para fabricar dentaduras postizas para los ricos, cuyos dientes estaban podridos. Tras batallas como Batalla de Waterloo, estos dientes eran recolectados y vendidos como dientes de Waterloo. Antes de que se popularizaran materiales como la porcelana, esta práctica fue relativamente común en Europa, aunque con el tiempo generó rechazo por razones éticas y de salud. Los búhos tienen 3 párpados. El párpado superior se cierra cuando el búho parpadea, el inferior se cierra cuando el búho duerme y el tercero es una capa delgada de tejido que se cierra diagonalmente desde el interior hacia afuera para limpiar y proteger la superficie de su ojo. Esta membrana nictitante les permite mantener la visión mientras vuelan o cazan, incluso con polvo o presas cerca, y es clave para su precisión nocturna. Según un estudio publicado en la revista de Medicina Interna, realizado por la doctora Ronelle Welton de la Universidad de Melbourne, los caballos causaron más muertes que las serpientes e insectos venenosos. Entre el año 2000 y 2013, los caballos fueron responsables de 74 muertes. Las abejas e insectos con aguijón causaron 27. Las serpientes también causaron 27 muertes y las arañas, de hecho, no mataron a nadie. En las ciudades bolivianas existe un programa llamado Mamá Cebra, donde un equipo de jóvenes se viste con disfraces de cebra y baila en las calles para que los conductores y peatones tomen conciencia de las normas de tráfico. Se eligió a la cebra por el diseño del paso peatonal. La Ventana Azul, la icónica formación rocosa y atracción turística en Malta, colapsó en el mar en marzo de 2017 tras haber estado allí durante miles de años. Ubicada en la isla de Gozo, la Ventana Azul era un arco natural de piedra caliza moldeado por la erosión del viento y las olas. Su derrumbe ocurrió durante una fuerte tormenta, y desde entonces el sitio sigue atrayendo buceadores que exploran los restos sumergidos en el fondo marino. El pirosoma gigante es una criatura marina bioluminiscente rara que está compuesta por docenas de criaturas más pequeñas que se reproducen a través de la clonación.
Pueden regenerar partes del cuerpo heridas o faltantes y vivir vidas extraordinariamente largas. Una mujer de 70 años de Independence, Missouri, participó en el desafío conocido como el World Marathon Challenge, que consiste en correr 7 maratones en 7 días en 7 continentes. Este reto extremo implica cambios constantes de clima, usos horarios y condiciones físicas, con traslados en avión entre cada carrera. Participar a esa edad requiere una preparación rigurosa y una gran resistencia, lo que convierte el logro en algo especialmente impresionante dentro del mundo del atletismo. El aviador estadounidense Charles Augustus Lindbergh, quien realizó el primer vuelo solitario sin escalas a través del Atlántico en 1927, era polígamo y tenía otras 3 familias y esposas en Alemania y Suiza. Las pulgas viajan sobre las tijeretas para chupar la sangre de los murciélagos. En 2006, un equipo de entomólogos se internó en el corazón de la Cueva de los Ciervos en el Parque Nacional Gunung Mulu de Malasia y encontró tijeretas cubiertas de pulgas. Descubrieron que las pulgas usan a las tijeretas como transporte para llegar al techo de la cueva, donde pueden alimentarse de la sangre de los murciélagos bulldog desnudos y sin pelo. En la década de 1980, Robert Hill Crandall, el jefe de American Airlines en ese momento, decidió quitar una sola aceituna de cada ensalada servida en primera clase a bordo de cada avión, y eso ahorró $40,000 ese año. Los colmillos de los narvales son en realidad dientes que están construidos al revés. A diferencia de nuestros propios dientes, es blando por fuera y gradualmente se vuelve duro y denso por dentro. Este colmillo puede crecer varios metros y está lleno de terminaciones nerviosas, lo que le permite detectar cambios en la temperatura, presión y salinidad del agua. Además, se cree que también cumple funciones sociales, como exhibición o competencia entre machos. En 1965, el artista Salvador Dalí dibujó una imagen de Jesús en la cruz y la donó a la prisión de Rikers Island en Nueva York. Estuvo colgada en el comedor durante 16 años hasta que la administración temió que los prisioneros la dañaran y la trasladó a una vitrina de plexiglas. En 2003, fue robada por 4 oficiales de la prisión, incluido un subdirector. Los delfines mudan toda la capa exterior de su piel cada 2 horas. Este proceso continuo les ayuda a mantener la piel lisa y reducir la resistencia al nadar, mejorando su eficiencia en el agua. A diferencia de otros animales, no lo hacen en periodos definidos, sino de forma constante, desprendiendo células muertas mientras nadan. Además, su piel se regenera muy rápido, lo que también contribuye a la cicatrización de pequeñas heridas. Un estudio realizado por Courtney Marnwick, estudiante de doctorado en la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, ha encontrado que los rinocerontes utilizan sitios de defecación comunales. En otras palabras, defecan juntos. Los rinocerontes macho pueden averiguar cuántos otros machos hay alrededor y el estado reproductivo de las hembras a partir de este sitio. En 1874, las orejeras fueron inventadas por un niño de 15 años llamado Chester Greenwood en Maine. Formó 2 piezas de alambre en círculos y luego las conectó con una diadema. Su abuela cosió terciopelo y piel de castor a los círculos para proteger del viento. Tenía 18 años cuando obtuvo la patente y para 1883 su fábrica producía 30,000 orejeras al año. Hay una molécula en la pimienta de Sichuan que hace que los receptores táctiles de tus células sientan como si estuvieran vibrando rápidamente y te den esa sensación de hormigueo entumecido. Se trata del hidroxi-alfa-San-Schul, un compuesto que activa los nervios responsables del tacto en lugar de los del gusto, generando ese cosquilleo característico. Por eso, en la cocina china se combina con picante para crear una sensación única llamada mala, muy apreciada en platos tradicionales. El actor Tom Hanks tiene un asteroide que lleva su nombre, el 12818 Tom Hanks. Un estudio realizado por el Centro Australiano de ADN Antiguo y la Escuela de Odontología de la Universidad de Adelaida descubrió que los neandertales se automedicaban para lidiar con el dolor. Cuando tenían dolor, de hecho comían álamo, que contiene el analgésico ácido salicílico, el ingrediente activo de la aspirina. El Papa emérito Benedicto XVI tenía licencia de piloto y podía volar aeronaves pequeñas, un dato poco conocido sobre su vida antes de fallecer en 2022. Los caimanes viven principalmente en hábitats de agua dulce, mientras que los cocodrilos prefieren vivir en agua salada o salobre. Esto se debe a que los cocodrilos poseen glándulas especiales en la lengua que les permiten expulsar el exceso de sal, lo que les da ventaja en estuarios y manglares. Además, suelen tener hocicos más estrechos y comportamiento más agresivo, mientras que los caimanes, como el caimán americano, son más comunes en ríos, lagos y pantanos de agua dulce.
A pesar de que a menudo tienen el tamaño de ciudades pequeñas, la fuerza de gravedad dentro de una estrella de neutrones es casi 2.000 millones de veces más fuerte que la gravedad aquí en la Tierra. Estos núcleos solares colapsados tienen una masa que es 1.4 veces la masa de nuestro propio Sol. Los monos capuchinos macho orinan en sus manos y cubren su cuerpo con orina para atraer a las hembras. Este comportamiento, conocido como lavado con orina, también puede servir para marcar territorio y comunicar su estado dentro del grupo. Es más frecuente en especies como el mono capuchino de cara blanca, especialmente durante la temporada de apareamiento, cuando el olor actúa como señal química para otros individuos. En los Estados Unidos, datos recopilados a lo largo de varios años indican que miles de hombres acudieron a salas de emergencia por lesiones relacionadas con cremalleras. Este tipo de accidentes llegó a representar una proporción considerable de las lesiones genitales atendidas. Dalhousie, en Nuevo Brunswick, Canadá, está regalando parcelas de tierra a empresas y emprendedores. El valor de la tierra varía de $20,000 a $50,000. Ingenieros de la Universidad de Washington han desarrollado una forma de comunicación que permitiría a los lentes de contacto e implantes cerebrales enviar señales a tu iPhone. La comunicación interscatter funciona convirtiendo señales de Bluetooth en señales de Wi-Fi. Existe una capa protectora natural que recubre los huevos llamada Bloom. Sella los poros para reducir la pérdida de humedad y previene el desarrollo de bacterias, también conocida como cutícula. Se forma justo antes de la puesta y actúa como una primera barrera sanitaria. Por eso, en muchos países, los huevos no se lavan antes de venderse, para conservar esta protección natural, mientras que en otros se lavan y luego deben refrigerarse para evitar contaminación. Hay un centro de entretenimiento inspirado en Pac-Man en Illinois, llamado Level 257. Es un espacio de más de 3.900 metros cuadrados con bolos, juegos de arcade y comida. La pantalla de la muerte en Pac-Man es el nivel 256, por lo que el nivel 257 simboliza el siguiente nivel de juego. Este es el Leaky Brush. Es para aquellas personas que siempre han querido lamer a su gato. Fue creado por la PE de X Pet Design y consiste en un cepillo con forma de lengua que se sostiene con la boca para imitar el acicalamiento natural entre felinos. La idea surgió para reforzar el vínculo con el animal mediante el contacto cercano, aunque muchos lo ven más como una curiosidad que como una herramienta práctica de uso cotidiano. El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo conocido en la Tierra. Los científicos han estimado que un tiburón tiene 400 años. Su crecimiento es extremadamente lento, apenas unos centímetros por año, y alcanza la madurez sexual muy tarde, después de más de 100 años. Vive en aguas frías y profundas del Atlántico Norte, donde su metabolismo bajo parece contribuir a su longevidad extraordinaria. Hay un letrero de bienvenida para los visitantes de la ciudad natal de Kurt Cobain, Aberdeen, Washington, que dice: «Ven tal como eres», por la exitosa canción de Nirvana. Alabama fue el último estado de los Estados Unidos en levantar la prohibición de los matrimonios interraciales. El gobierno no la eliminó sino hasta el año 2000, más de 30 años después de que la Corte Suprema dictaminara que tal prohibición era inconstitucional. Las medallas de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 incorporaron un detalle innovador pensado para la inclusión. Cada una contenía un pequeño mecanismo interno con esferas que producen un sonido al agitarla, permitiendo a los atletas con discapacidad visual distinguir si han ganado oro, plata o bronce a través del oído. El recientemente descubierto Geckolepis megalepis es un tipo de gecko con escamas de pez. Un grupo de lagartos nocturnos que se encuentran solo en Madagascar y tienen un mecanismo de defensa asombroso. Cuando es atrapado por un depredador, puede desprender parches de piel y escamas de la mayor parte de su cuerpo, haciendo que las escamas se queden pegadas en la boca del atacante. El Hotel Holiday Inn Resort en Panama City Beach, Florida, tiene una llamada de despertador especial diaria para los estudiantes en vacaciones de primavera, reproduciendo a todo volumen el ciclo de la vida, la canción de Elton John del musical El Rey León. Ocasionalmente una gallina pone un huevo dentro de otro huevo. Este fenómeno ocurre cuando una gallina está en proceso de formar un huevo en su oviducto y un segundo ovocito es liberado por el ovario antes de que el primer huevo haya viajado completamente por el oviducto y haya sido puesto. Un comediante llamado Tim Fitzsimmons cruzó el Canal de la Mancha en 2005 en una bañera de cobre por caridad. Obtuvo un récord mundial como el primero en cruzar el Canal de la Mancha en una bañera.
El ave pitohui, encapuchado de Papúa Nueva Guinea, fue la primera ave venenosa documentada. Sus plumas y piel contienen el mismo veneno que se encuentra comúnmente en las ranas dardo venenosas. Es la toxina natural más poderosa conocida por el hombre. En el día de San Valentín en el zoológico del Bronx, por una donación de $10, puedes ponerle el nombre de tu pareja a una cucaracha. El dinero va a la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. En Hong Kong, las subastas de matrículas personalizadas pueden alcanzar cifras extraordinarias. En una de ellas, una placa con el número 28 se vendió por varios millones de dólares, ya que en cantonés su pronunciación suena similar a palabras asociadas con prosperidad y facilidad. En 2013, cuando la canción Dia Team de Ed Sheeran recibió una nominación al Grammy, Elton John intentó conseguirle a Ed un espacio para actuar en la entrega de premios, pero le dijeron que no tenía un perfil lo suficientemente alto. Así que Elton decidió actuar con Ed para resolver el problema. Los coreanos donaron miles de millones de euros en joyas de oro para ayudar a pagar la deuda de la nación con el Fondo Monetario Internacional, tras la crisis financiera asiática de 1997. Esto les permitió liquidar la deuda antes de lo previsto. El gobierno pidió a los ciudadanos que donaran sus joyas y millones de personas lo hicieron entregando reliquias, anillos de boda y trofeos. Se recolectaron 227 toneladas de oro en pocos meses. Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la rata gigante de Gambia está siendo probada para ver si puede ayudar a detectar cargamentos ilegales de madera de frondosas, parte de una industria de mercado negro de miles de millones de dólares, así como pangolines, el mamífero más traficado del mundo. Utilizan ratas porque tienen un sentido del olfato muy fuerte y han sido capaces de detectar minas terrestres enterradas. Islandia se convirtió en el primer país en implementar una ley que exige a las empresas demostrar que pagan el mismo salario por el mismo trabajo, sin importar el género. La normativa aplica a compañías de cierto tamaño, que deben obtener certificaciones oficiales para comprobar la igualdad salarial. En el diseño original del Monte Rushmore, se pretendía que los 4 presidentes fueran tallados desde la cintura para arriba, pero la falta de fondos hizo que el tallado se detuviera después de terminar los rostros. Usar un sombrero verde en China se considera un paso en falso. Representa que tu pareja te es infiel. La cuenca del río Mekong en el sudeste asiático alimenta a 60 millones de personas y alberga más peces gigantes que cualquier otro río en la Tierra. En sus aguas habitan especies como el bagre gigante del Mekong, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, y la raya gigante de agua dulce. Este río también es clave para la pesca y la agricultura, ya que sus crecidas anuales enriquecen los suelos y sostienen la vida en países como Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. La calle más estrecha del mundo se encuentra en la ciudad de Reutlingen, Alemania. La calle número 77 varía desde solo 31 centímetros en su parte más estrecha hasta 50 centímetros en la más ancha. Fue construida en 1727. Pequeños fragmentos del cráneo del presidente Abraham Lincoln, junto con la bala relacionada con su asesinato, forman parte de una colección histórica que se conserva en el National Museum of Health and Medicine, donde se estudian y exhiben con fines educativos y científicos. Theodore Roosevelt era un lector ávido. Se sabía que leía en promedio un libro al día mientras era presidente. Por lo general, leía varios libros a la vez, rotando entre ellos según su estado de ánimo. Los antiguos egipcios, durante el proceso de momificación, a veces utilizaban líquenes y cebollas para rellenar las cavidades del cuerpo, y a menudo se usaban como ojos falsos. Estas prácticas formaban parte del intento de conservar una apariencia reconocible para la vida después de la muerte. También empleaban resinas aromáticas y vendas de lino para sellar el cuerpo, y en algunos casos colocaban amuletos entre las capas para protección espiritual según sus creencias funerarias. En el piso 94 del centro John Hancock, en Chicago, hay una estructura de acero y vidrio llamada tilt que permite a las personas inclinarse a 305 metros sobre la ciudad. Tiene 3 actuadores hidráulicos que rotan la plataforma móvil y te inclinan 30 grados sobre el borde del edificio. Cuando se introdujo por primera vez la margarina, que es naturalmente blanca, 32 estados le impusieron restricciones de color. Vermont, Nuevo Hampshire y Dakota del Sur aprobaron leyes exigiendo que la margarina se tiñera de rosa. Luego hubo otros estados que propusieron que se tiñera de rojo, marrón o negro. Esto se debió a que los fabricantes de mantequilla no querían que fuera amarilla porque no querían que tuviera el mismo color que la mantequilla.
El Antechinus es un pequeño mamífero parecido a un ratón que se aparea tanto que de hecho se mata a sí mismo. Los machos viven menos de un año, apareándose frenéticamente como locos hasta que sus cuerpos literalmente comienzan a desmoronarse. El Pentágono tiene más de 28 kilómetros de pasillos y un área total de piso de 613.000 metros cuadrados. Su diseño de 5 lados permite moverse con relativa rapidez pese a su tamaño, ya que la mayoría de los puntos se alcanzan caminando en pocos minutos. El Pentágono es uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo y alberga a miles de empleados en sus instalaciones. Nelson Mandela era un boxeador aficionado. Entrenaba en el gimnasio del Centro Comunitario Donaldson Orlando, en Johannesburgo. Disfrutaba más de la ciencia del boxeo que de la violencia del mismo. El wasabi es una de las plantas más difíciles de cultivar en el mundo, porque no puede cultivarse bien en otro lugar que no sea agua fría y pura que corra. También tarda más de un año en madurar, y si hay demasiada humedad o una composición de nutrientes incorrecta, toda la cosecha se perderá por completo. Food Inc. es el primer restaurante de impresión 3D del mundo. En el restaurante, toda la comida, todos los utensilios y todos los muebles son producidos a través de la impresión 3D. El arte comestible es preparado por los mejores chefs con ingredientes frescos y naturales. Una taza de té y un plato utilizados por Lady Gaga, marcados con su lápiz labial y con el mensaje en japonés "Rezamos por Japón", junto con su autógrafo, se vendieron en una subasta por casi $74,000. Lo bueno es que el dinero se destinó a la caridad. Thomas Edison le propuso matrimonio a su segunda esposa, Minna Miller Edison, utilizando código Morse. La aeronave más grande del mundo, el Airlander 10, tiene 92 metros de largo. Está lleno con casi 37,000 metros cúbicos de helio y puede alcanzar una altitud de 4.8 kilómetros. Apodado el trasero volador, la nave tiene forma de posterior y puede permanecer en el cielo hasta por 5 días. Un hombre británico de 33 años, Simon Smith, cambió su nombre a Bacon Double Cheeseburger después de una noche de tragos con amigos. En Murphy, Carolina del Norte, hay un lugar llamado Parque Bíblico Campos del Bosque que tiene una montaña llamada la Montaña de los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos están literalmente grabados en la ladera cubierta de hierba. Investigadores en Japón han podido utilizar un pequeño dron para polinizar una flor real. Lo lograron uniendo cerdas de pelo de caballo de un pincel a la parte inferior del dron para imitar el torso velludo de una abeja. Luego cubrieron los pelos con un gel pegajoso que captura el polen cuando toca la flor, algo así como un pegamento semipermanente. Irlanda, Nueva Zelanda, Islandia y Terra Nova son lugares que no tienen serpientes nativas. En el caso de Irlanda, su aislamiento tras la última glaciación impidió que estos reptiles llegaran por sí solos. Nueva Zelanda y Islandia, por su ubicación remota y climas poco favorables, tampoco desarrollaron poblaciones naturales, mientras que en Terra Nova, el frío extremo y su historia geológica han limitado su presencia. En una iniciativa poco común, la NASA lanzó un desafío público para desarrollar un sistema capaz de manejar los desechos humanos dentro de un traje espacial durante largos periodos de tiempo. El objetivo era crear una solución que permitiera recolectarlos y alejarlos del cuerpo de forma segura, higiénica y sin el uso de las manos, pensando en misiones espaciales prolongadas donde los astronautas podrían permanecer con el traje puesto durante varios días continuos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejecutivos de operaciones especiales de Gran Bretaña equiparon a agentes secretos con polvos picantes que se colocaron en preservativos destinados a militares alemanes estacionados en Noruega. El loris lento tiene glándulas en la parte interna del codo que secretan una toxina venenosa. Pueden usarla tanto como arma como forma de protección, y la toxina puede ser succionada hacia su boca, lo que le da una mordida venenosa. Este pequeño primate nocturno del sudeste asiático combina la secreción con su saliva para activar el veneno, capaz de causar reacciones alérgicas severas en humanos. Además, las madres pueden untar esta sustancia en sus crías para protegerlas de depredadores. Existe una práctica de yoga llamada Kechari Mudra, donde enrollas la lengua hacia arriba en tu cavidad nasal. Se supone que te ayuda a superar la sed, el hambre, la decadencia y la muerte. En una subasta benéfica en Dubái, se vendió una hamburguesa extraordinaria inspirada en los 7 Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos. Estaba compuesta por múltiples capas de carne, queso cheddar envejecido y tiras de tocino de ternera, todo dentro de un pan de brioche con azafrán. Se vendió en una subasta benéfica en Dubái por $10,000. Bonnie Boris de Bruceville, Indiana, construyó 2 montañas rusas en su patio trasero llamadas Blue Flash. Las construyó para sus nietos sin experiencia previa, utilizando chatarra que recolectó y soldó.
El hombre más rápido de la Tierra, Usain Bolt, tiene una condición llamada escoliosis, la cual crea una curvatura de la columna vertebral y empeora a medida que el cuerpo envejece y crece. Según Alexis Noel, candidata a doctorado en el Instituto de Tecnología de Georgia, una rana es capaz de cambiar la viscosidad de su saliva en un abrir y cerrar de ojos. La rana retrae sus globos oculares dentro de su cabeza para ayudar a crear la presión necesaria para cambiar la saliva. En 2006, la convención anual Discover Santa se llevó a cabo en Branson, Missouri. Hubo talleres, ferias de vendedores y eventos. Asistieron más de 300 Papá Noel. Fue la primera convención moderna de este tipo. El actor y cantante Gene Autry es el único artista en tener las 5 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por cada categoría: radio, grabación, cine, televisión y teatro en vivo. Theodore Roosevelt ganó el Premio Nobel de la Paz en 1906 por su papel en la mediación del Tratado de Portsmouth, que puso fin a la guerra ruso-japonesa. Fue el primer estadounidense en recibir el galardón y utilizó el dinero del premio para financiar un fondo para promover la paz industrial. Un delincuente buscado llamado Christopher Paul Neal publicó una foto suya con un efecto de remolino en el rostro para intentar ocultar su identidad y burlarse de las autoridades. Sin embargo, expertos lograron revertir la imagen digitalmente, revelando su cara real, lo que permitió su identificación y posterior arresto. El gobierno provincial de Alberta, Canadá, afirma que la provincia ha estado libre de ratas por más de 50 años. Aunque los roedores entran a bordo de camiones, trenes y a pie, casi siempre están solos y por lo tanto no pueden reproducirse para crear más. El insecto más grande conocido de todos los tiempos se llamaba Meganeuropsis, el cual se parecía a una libélula y tenía un cuerpo de aproximadamente 47 centímetros de largo, con una envergadura de 75 centímetros. Vivió hace más de 300 millones de años, cuando los niveles de oxígeno eran más altos, lo que permitió que los insectos alcanzaran tamaños gigantes. Estas criaturas dominaban los cielos de los antiguos bosques pantanosos y eran depredadores muy eficaces. Según un estudio de Scott Bobak, ecólogo de vertebrados en el Colegio Dickinson en Pensilvania, las boas constrictoras no asfixian a sus presas. En realidad, cortan su suministro de sangre. Cuando aprietan su cuerpo alrededor de la víctima, ejercen presión sobre el sistema circulatorio, lo que hace que las presiones arteriales caigan, las presiones venosas suban y los vasos sanguíneos se cierren. Aunque es poco común, es posible que las amígdalas y las adenoides vuelvan a crecer después de una cirugía. Solo hace falta dejar una pequeña cantidad de tejido para que vuelvan a crecer. Esto ocurre con mayor frecuencia en niños, ya que su sistema inmunológico sigue en desarrollo y el tejido puede regenerarse con el tiempo. En la mayoría de los casos no causa problemas, pero en raras ocasiones puede requerir una segunda intervención si reaparecen síntomas como infecciones o dificultad para respirar. Durante 11 años en las décadas de 1970 y 1980, el monopatín estuvo prohibido en Noruega debido a que el Ministerio de Medio Ambiente del país reaccionó de forma exagerada ante los peligros a los que el pasatiempo exponía a los niños. El estado de los Estados Unidos que está más cerca de África es Maine. Esto se debe a la curvatura de la Tierra, que hace que el punto más oriental de ese estado esté más próximo al continente africano, que otros lugares aparentemente más cercanos en el mapa plano. Desde allí, la distancia hasta la costa de Marruecos es menor que desde estados como Florida, lo que sorprende a muchos al verlo en un globo terráqueo. Richard Nixon ha aparecido en la portada de la Time más que cualquier otra persona, habiendo figurado 55 veces. Su presencia constante se debió a su larga carrera política, desde congresista y vicepresidente hasta presidente, además de momentos clave como el escándalo de Watergate, que mantuvieron su figura en el centro de la atención pública durante décadas. Investigadores de la Universidad de Bristol descubrieron que las abejas dejan un rastro de olor en las superficies con sus patas. Las abejas pueden detectar el olor y distinguir si es su propio aroma, el de un pariente o el de un extraño. Este rastro químico influye en su comportamiento al forrajear, ayudándolas a decidir si una flor ya ha sido visitada recientemente. Además, les permite evitar conflictos y coordinar mejor el acceso a los recursos dentro de su entorno cercano. La órbita de Mercurio lo acerca tanto al Sol que su temperatura superficial puede llegar a los 427 grados Celsius. Sin embargo, debido al hecho de que no hay mucha atmósfera para mantener todo ese calor atrapado, tan pronto como llega la noche, las temperaturas se vuelven sustancialmente más frías, cayendo hasta los 173 grados Celsius bajo cero. El pueblo de Caldari di Ortona, en Italia, tiene una fuente de vino que permanece abierta las 24 horas del día.
La Fontana del Vino, instalada junto a una ruta de peregrinación, ofrece vino gratuito a visitantes y caminantes como gesto de hospitalidad. El proyecto fue impulsado por una bodega local y se mantiene como una curiosidad única en la región, aunque el consumo responsable es parte esencial de la experiencia. Un equipo de arqueólogos egipcios y alemanes encontró una estatua de casi 8 metros de altura del rey Psamético I, quien gobernó Egipto del 664 al 610 a.C. Originalmente se creía que era una representación del faraón Ramsés II y tiene más de 3.000 años de antigüedad. Javier Díaz, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Rutgers, ha desarrollado un dron que no solo puede volar sino también nadar. Se llama Navigator. Este tipo de vehículo híbrido puede pasar del aire al agua sin detenerse, lo que resulta útil para misiones de rescate, inspección de infraestructuras y exploración marina. Además, incorpora sistemas que sellan sus componentes electrónicos para resistir la presión y la corrosión, algo clave para operar en entornos acuáticos. Los peces pueden realmente ahogarse o asfixiarse mientras están en el agua. Obtienen su oxígeno directamente del agua a través de sus branquias, y si esa agua se queda sin oxígeno por cualquier motivo, se ahogan tal como lo haría un animal que respira aire. Esto puede ocurrir en aguas estancadas, durante floraciones de algas o cuando la temperatura sube y reduce el oxígeno disuelto. Algunas especies resisten mejor, pero otras mueren en cuestión de minutos. Nueva Delhi, India, está clasificada como la ciudad más contaminada del mundo por la Organización Mundial de la Salud. La Nueva Delhi suele registrar niveles muy altos de partículas finas, especialmente en invierno, cuando se combinan emisiones del tráfico, industria, quema agrícola y condiciones atmosféricas que atrapan el smog. En años recientes, las clasificaciones pueden variar según el estudio y la temporada, pero la ciudad continúa enfrentando episodios severos de contaminación del aire. El 23 de marzo de 1962, Jacqueline Kennedy recibió un caballo llamado Sardar, como regalo de Mohammed Ayub Khan, el presidente de Pakistán. Una cervecería sueca elaboró la papa frita más cara del mundo, a $56 por un juego de 5, o lo que es lo mismo, $11.20 por pieza. Están hechas de papas especiales que se cosechan a mano y vienen en 5 sabores: hongos matsutake, trufa, algas marinas, eneldo de corona, puerros con cebollas y cerveza india Pale Ale. Más de 2.500 vagones del metro de New York City Subway fuera de servicio han sido arrojados al Océano Atlántico para ayudar a crear arrecifes artificiales para peces y otras especies marinas. Según un estudio realizado por Enigma, las regiones clave del cerebro son más pequeñas en personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas incluyen las partes responsables de las emociones, la acción dirigida a metas, el aprendizaje y la respuesta a estímulos, recompensas y motivación, así como la memoria. La primera rana fluorescente del mundo fue descubierta en Argentina. Bajo luz normal, la rana arbórea de puntos parece tener una piel opaca de color verde amarronado con puntos rojos, pero bajo luz ultravioleta brilla con un verde fluorescente intenso. Fue identificada como Boana punctata, y su fluorescencia se debe a compuestos en su piel que absorben la luz ultravioleta y la remiten en tonos verdes. Este hallazgo abrió nuevas líneas de estudio sobre comunicación visual en anfibios y su posible uso en entornos nocturnos. Irlanda tiene un parque temático que es propiedad de una marca de papas fritas y lleva su nombre. Taito Park está ubicado justo al otro lado de la calle de la planta de fabricación de la empresa, y cada vez que un invitado entra o sale, se le entrega un pequeño paquete de papas fritas Taito. Aproximadamente 795,000 personas en los Estados Unidos sufren un derrame cerebral cada año, siendo cerca de 3 de cada 4 derrames por primera vez. De hecho, alguien en los Estados Unidos tiene un derrame cerebral cada 40 segundos. Según un estudio publicado en la revista Archivos de Enfermedades en la Infancia por investigadores de la Universidad de San Jorge en Londres, los niños que pasan más de 3 horas frente a una pantalla o usando computadoras corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estos niños obtuvieron puntuaciones más altas en diversas medidas de grasa corporal y tenían niveles de insulina más elevados. Según un estudio realizado por TDGA Research, el suscriptor promedio de Netflix pasa más de 550 horas cada año usando el servicio. Las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda son cuevas que fueron creadas a lo largo de miles de años por arroyos subterráneos. Están iluminadas por millones de gusanos de luz en una gruta central de gusanos de luz, donde vive la mayoría de estos gusanos luminiscentes.
Los geólogos Jonathan O'Neill y Richard Carlson descubrieron minerales antiguos que son restos de la corteza original de la Tierra, la cual se formó hace más de 4.200 millones de años. Ese descubrimiento se realizó en el norte de Quebec, Canadá. En partes de Pakistán y otras áreas del sur de Asia, las personas fuman escorpiones muertos y secos para drogarse. Según la Guía para Compradores de Pesticidas del Environmental Working Group, las fresas suelen encabezar la lista de productos con mayor presencia de residuos de pesticidas. Por el contrario, el maíz dulce y los aguacates tienen la menor cantidad. Los antiguos egipcios delineaban sus ojos con col, una mezcla de plomo, cobre, almendras quemadas y hollín, con el fin de ahuyentar a los malos espíritus. También tenía usos prácticos. Ayudaba a reducir el deslumbramiento del sol y, según estudios modernos, algunos compuestos podían estimular defensas contra infecciones oculares. El col lo usaban tanto hombres como mujeres y formaba parte de la estética cotidiana, con diseños que variaban según la época y el estatus social. En 2006, Alex Thornton y Catherine McAuliffe, de la Universidad de Cambridge, descubrieron cómo los suricatos adultos enseñan a sus crías más jóvenes a no ser picados por los escorpiones, una de sus principales fuentes de presa. Les llevan a las crías escorpiones muertos, luego algunos que están vivos pero heridos y finalmente avanzan hasta llegar a las presas vivas. El carpincho, nativo de muchos países de América del Sur, es el roedor más grande del mundo. Estas criaturas de patas palmeadas pueden crecer más de 1.3 metros de largo y pesar hasta 65 kilogramos. La composición musical más antigua que ha sobrevivido en su totalidad es una melodía griega del siglo I después de Cristo, conocida como el Epitafio de Sísilo. La canción fue hallada grabada en una antigua columna de mármol utilizada para marcar tumbas de mujeres en Turquía. Incluye notación musical completa junto con la letra, lo que ha permitido interpretarla hoy en día. El Epitafio de Sísilo es breve y reflexivo, con un mensaje sobre disfrutar la vida, y se conserva en el Museo Nacional de Dinamarca. El presidente Theodore Roosevelt tenía un tatuaje del escudo de su familia en el pecho. Los tatuajes de tipo de sangre se utilizaron durante la Guerra Fría para permitir transfusiones rápidas. En dos partes de los Estados Unidos, Indiana y Utah, los escolares fueron realmente tatuados para facilitar transfusiones de emergencia como parte de un banco de sangre ambulante en caso de un ataque atómico. Científicos de IBM en Zúrich, Suiza, anunciaron que crearon una neurona a partir de telururo de germanio y antimonio, la cual replica una neurona biológica. Podría ser el primer paso para crear un cerebro artificial. Los científicos están utilizando tecnología de impresión 3D para crear arrecifes falsos, los cuales son menos vulnerables al cambio climático y más duraderos ante la química cambiante del océano. En los próximos años podrían ayudar a restablecer algunos hábitats. A diferencia de otras frutas que generalmente crecen en árboles, las piñas crecen en arbustos y cada planta de piña solo produce una unidad. La planta puede tardar más de un año en dar fruto, y tras cosecharla suele generar brotes laterales que permiten cultivar nuevas piñas. Además, la piña es en realidad una fruta compuesta formada por la fusión de muchas flores individuales, lo que explica su estructura segmentada característica. Existe un tipo de gallina llamada Ayam Cemani que es de color negro azabache. Desde la punta de su cresta hasta el final de sus garras, con piel negra azulada, ojos negros profundos y lengua negra. Está cubierta de plumas negras metálicas brillantes e incluso sus órganos internos son negros. Originaria de Indonesia, es considerada rara y valiosa, y algunos ejemplares pueden costar miles de dólares. Su color se debe a una condición genética llamada fibromelanosis, que provoca una pigmentación extrema. Hay una isla en la cadena de las 1000 islas que separa a Canadá y los Estados Unidos en el río San Lorenzo, que se llama oficialmente Just Room Enough Island. Fue comprada por la familia Sizeland en la década de 1950 y tiene espacio justo suficiente en su superficie para una casa, un árbol y un par de sillas para sentarse en el exterior. Un estudio de la Universidad de Yale encontró una vez que el aroma de los crayones Crayola es uno de los olores más reconocibles para los adultos. Ocupó el 18º lugar, justo por delante del café y la mantequilla de maní. El característico olor proviene de la cera de parafina y fragancias suaves añadidas durante su fabricación, lo que lo hace fácil de identificar incluso años después. Además, la marca Crayola ha mantenido una fórmula bastante consistente, lo que refuerza ese reconocimiento con el paso del tiempo. Según el Instituto Max Planck de Ornitología en Alemania, la fragata duerme mientras vuela. Duerme unos 12 segundos a la vez y, por lo general, solo con la mitad de su cerebro. En un periodo de 24 horas, duermen solo unos 40 minutos.
Según una investigación dirigida por Colin Wright en la Universidad de California, las reinas de las avispas de papel transmiten su personalidad a la colonia. El equipo de Wright descubrió que podían predecir el comportamiento de la avispa de papel 6 semanas antes de que nacieran, simplemente observando a la reina. El médico de la reina Victoria le daba marihuana para aliviar el dolor cuando ella experimentaba calambres menstruales. El tratamiento fue recomendado por su médico personal, Sir John Russell Reynolds, quien también la prescribía para migrañas y otros malestares. En la época victoriana, los extractos de cannabis eran comunes en la medicina europea y se vendían en farmacias antes de que fueran restringidos a inicios del siglo XX. La activista por los derechos de las mujeres, Susan B. Anthony, votó ilegalmente en las elecciones presidenciales de 1872. Fue juzgada, declarada culpable y sentenciada a pagar una multa de $100, pero se negó a pagarla y fue liberada de todos modos. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, las personas que son narcisistas, psicópatas o tienen tendencias maquiavélicas son menos convincentes en línea de lo que son en persona. Esto se debe a que, una vez que se eliminan las señales no verbales, es mucho más fácil detectar a alguien con estas características. El Bulocornis, apodado el pato demonio de la perdición, fue un ave prehistórica que crecía hasta 2,5 metros de altura y pesaba un estimado de 250 kilogramos. Habitó Australia hace millones de años y pertenecía a un grupo de aves gigantes no voladoras conocidas como dromornítidos. A pesar de su apodo, algunos estudios sugieren que su enorme pico pudo estar adaptado más para triturar plantas duras que para cazar presas, aunque su tamaño lo convertía en un animal imponente. El corazón de un camarón se encuentra en la cabeza. En realidad está dentro del cefalotórax, una estructura que fusiona cabeza y tórax en estos crustáceos. Su sistema circulatorio es abierto, por lo que la hemolinfa no viaja por vasos cerrados como en los humanos. Además, sus órganos principales, incluido el estómago y el cerebro, también se concentran en esa misma región compacta. Según un estudio dirigido por el Dr. Amnit Sandhu, en la Universidad de Colorado en Denver, cambiar al horario de verano y perder una hora de sueño aumentó el riesgo de sufrir un ataque al corazón el lunes siguiente en un 25%, en comparación con otros lunes del año. El Dr. Hadi Shafi, profesor asistente de medicina en el Hospital Brigham and Women y en la Escuela de Medicina de Harvard, está trabajando en la creación de un nuevo dispositivo que mide la concentración de esperma utilizando la cámara de un teléfono. En países budistas y musulmanes se considera un insulto apuntar con la suela de los pies o los zapatos a alguien. En muchas culturas de Asia y Medio Oriente, los pies se asocian con lo más bajo e impuro del cuerpo, por lo que mostrarlos de esa forma puede interpretarse como una falta de respeto. Por eso es común quitarse los zapatos al entrar en hogares o templos y evitar gestos donde las plantas de los pies queden visibles hacia otras personas. El nombre latino original para la planta de diente de león es Leontodon taraxacum. Esto se debe a que en griego leontodón significa diente de león, ya que las hojas dentadas se asemejan a los dientes de un león. Sus hojas son comestibles y se usan en ensaladas, mientras que su raíz se ha empleado como sustituto del café en algunas culturas. Además, es conocida por su capacidad de crecer en suelos pobres y dispersarse fácilmente con el viento. El peridoto es la única piedra preciosa que literalmente no es de este mundo. Han sido vistos en cometas, en grandes formaciones en Marte y dentro de ciertos meteoritos que han caído a la Tierra desde el espacio profundo. En la Tierra se forma en el manto y llega a la superficie a través de actividad volcánica. Los antiguos egipcios lo llamaban la gema del sol y lo extraían en la isla de Sabargat desde hace más de 2000 años. Esta criatura de las profundidades marinas, de aspecto espeluznante y pocas veces vista, se llama anguila pelícano. Es un miembro de la familia de las anguilas, pero su boca es muy grande y tiene bisagras como la de un pelícano. Puede consumir peces que son más grandes que su propio cuerpo, y tiene un órgano en el extremo de su cola que brilla en color rosa para atraer comida. La ciudad medieval de Nördlingen en Baviera, Alemania, está situada íntegramente dentro de un cráter de meteorito que tiene 25 kilómetros de diámetro. Ese cráter se formó hace 14.500.000 años. Bill Gates solía ser tan adicto al buscaminas que solía colarse en la oficina de un colega después del trabajo para jugar, porque lo había desinstalado de su propia computadora, debido a que jugaba demasiado. En Microsoft, el juego venía incluido en Windows como una forma curiosa de enseñar a usar el ratón con precisión. Durante años, el récord interno era un tema serio entre empleados, y algunos lograban resolver el nivel experto en menos de un minuto. Según un estudio de Harvard que fue publicado en el New York Times,
Si naciste el 16 de septiembre, compartes cumpleaños con más personas que cualquier otra que no lo haya hecho. Esto se relaciona con picos de nacimientos en septiembre, que a su vez suelen vincularse con concepciones durante diciembre. Factores como vacaciones, clima y hábitos sociales influyen en este patrón, que se repite en varios países con ligeras variaciones según la región. El nombre del crayón color carne fue cambiado voluntariamente por Crayola a durazno en 1962. En parte como resultado del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. La empresa Crayola buscó un término más inclusivo, ya que carne no representaba la diversidad de tonos de piel. Con el tiempo, la marca amplió aún más su paleta con líneas que incluyen muchos matices para reflejar mejor la variedad humana. Los científicos han desarrollado una esponja reutilizable llamada esponja óleo, que puede absorber petróleo de la superficie del agua y también por debajo de ella, lo que mejorará nuestra capacidad para limpiar grandes derrames de petróleo. El ejército francés ha entrenado águilas reales para destruir drones enemigos, de modo que no tengan que derribarlos a disparos. El programa fue desarrollado por la Fuerza Aérea Francesa y entrenaba a las aves para interceptar aparatos pequeños en pleno vuelo. Las águilas real pueden alcanzar gran velocidad y precisión al atacar, lo que las hacía ideales para esta tarea. Aunque el proyecto llamó mucho la atención, con el tiempo surgieron desafíos de seguridad y bienestar animal que limitaron su uso operativo. De 1733 a 1755, todos los abogados fueron prohibidos en el estado de Georgia. Eran considerados plagas y la perdición de la humanidad. Se creía que cada persona era perfectamente capaz de defender su propio caso cuando fuera necesario. Solo 8 equipos compitieron en el primer torneo de la NCAA. Desde 2011, ese número ha aumentado a 68 equipos. El torneo inaugural se celebró en 1939 y con el tiempo, se expandió para incluir más conferencias y equipos invitados. Hoy en día, el formato incluye rondas eliminatorias que se han vuelto un evento masivo, conocido por sorpresas y equipos inesperados que avanzan lejos en la competencia. El artista Binh Dan, quien vive en el sur de California, crea arte tomando fotografías de personas de la guerra de Vietnam y mediante el uso de la luz solar y el vidrio, las imprime en hojas de árboles para luego cubrirlas con resina. Egipto ha modificado en varias ocasiones su política sobre el horario de verano. Aunque en el pasado llegó a suspenderlo, en años recientes volvió a implementarlo como parte de medidas para optimizar el consumo energético. Existe una fundación llamada Alexis Lemonade Stand Foundation, que fue fundada por Alexandra Scott, quien fue diagnosticada con neuroblastoma antes de su primer cumpleaños. Cuando tenía 4 años, realizó una recaudación de fondos con un puesto de limonada en su jardín delantero y recaudó $2,000. Para el momento de su muerte, en 2004, a la edad de 8 años, ella, con la ayuda de seguidores de todo el mundo, había recaudado más de $1 millón. En Italia, Disney cambió el nombre de la película Moana a Oceanía, porque Moana Pozzi es el nombre de una famosa actriz de cine para adultos en ese país. Ella falleció en 1994, pero su nombre sigue siendo muy conocido. Hay un pueblo en el sureste de Polonia llamado Zalipie, donde todas las cabañas están pintadas con diseños florales. Hace más de un siglo, las mujeres pintaban sobre las manchas oscuras de hollín causadas por sus hogueras con pinturas de flores, y la tradición continúa hasta el día de hoy. Entre 1934 y 1938, mientras cumplía condena por evasión de impuestos en Alcatraz, el gánster Al Capone acumuló algunos puntos por buena conducta con el alcaide, y se le permitió tocar el banjo en la banda de la prisión que él ayudó a formar. Los Rock Islanders actuaban cada domingo para los demás reclusos de la prisión. Según Andreas Keller en la Universidad Rockefeller, la persona promedio puede distinguir la diferencia entre 1.7 billones de olores diferentes con combinaciones de 30 ingredientes. Existe un servicio de clonación de perros llamado Fundación de Investigación Biotecnológica SOAM, ubicada en Corea del Sur, que clonará a su mascota por alrededor de $100,000. En 1919, la final de la Stanley Cup en Seattle fue cancelada debido a un brote de gripe española. Nunca antes ni después se han cancelado las finales en sí. Según informes recientes de US News y World Report, la transmisión manual se ha vuelto cada vez más rara en los Estados Unidos. Solo una minoría de conductores sabe manejar este tipo de vehículos, y actualmente apenas un pequeño porcentaje de los autos nuevos se vende con transmisión manual. La preferencia por transmisiones automáticas, impulsada por la comodidad y los avances tecnológicos, ha reducido significativamente su presencia en el mercado automotriz.
Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos autorizó a una empresa privada a planear una misión hacia la Luna. La compañía Moon Express obtuvo ese permiso para desarrollar un aterrizaje robótico con la intención de explorar el satélite y evaluar la posibilidad de recolectar recursos. La situación del rinoceronte blanco del norte se volvió aún más crítica. Actualmente solo quedan 2 ejemplares vivos, ambas hembras, que permanecen bajo protección constante en una reserva de Kenia. El último macho, llamado Sudan, murió, lo que dejó a la subespecie funcionalmente extinta en estado natural. Hoy en día, científicos trabajan en técnicas avanzadas como la fertilización in vitro y la conservación genética con la esperanza de evitar su desaparición total. Hay más de 4.600.000 jóvenes de 26 años en América. Eso es más que cualquier otro grupo de edad. El espacio entre el pulgar y el dedo índice extendido tiene un nombre. Se llama Purky. Científicos de investigación que trabajaron junto a Facebook, quienes estudiaron una muestra de 160.000 usuarios, descubrieron que las personas que preferían a los perros antes que a los gatos tenían más conexiones en línea en promedio y eran más propensas a estar en una relación que los usuarios que preferían a los gatos. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.